mejor dicho, antes del examen, que era el tema de equilibrios en estrellas mixtas. Entonces, solamente como un recordatorio rápido, lo que hacíamos un poco en estrellas mixtas es decir, bueno, vamos a permitir que los jugadores randomicen o mezclen entre dos estrategias puras o más y les tienen diferentes probabilidades a jugar diferentes cosas. Y para curar los equilibrios de Nash, lo que hacíamos era básicamente lo mismo que en estrategias puras, que era buscar las funciones de mejor respuesta y de ver dónde se intersectaban. Entonces habíamos visto un ejemplo que era el de la batalla de los sexos, donde ya sabemos que había dos equilibrios de Nash en estrategias puras, y la pregunta era, bueno, ¿será que hay más equilibrios de Nash posiblemente en estrategias mixtas? Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, si el jugador 2 juega una estrategia mixta, por ejemplo, esta lambda 1 menos lambda, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 1? La graficamos, que era lo azul. Hicimos lo mismo para el jugador 2, que era la del jugador 1 era la roja. Hicimos lo mismo para el jugador 2, que era el azul. Y vimos que había un equilibrio de Nash adicional, que era este de la mitad, el tercero, que es donde el jugador 1 juega con probabilidad 2 tercios ir a golfito y el jugador 2 juega con probabilidad 1 tercio ir a golfito. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo que en eso íbamos, a grosso modo. Sí, profe. Listo. Entonces ahora lo que quiero hacer es básicamente, pues como para repasar, digamos, terminar de afianzar conocimiento, hacer lo mismo pero para un juego más complejo. Es este juego de acá, donde como siempre tenemos al jugador 1 por acá y al jugador 2 por acá. Entonces, en este juego, digamos, si nosotros fuéramos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes, y yo, digamos, dijera, bueno, esto es alfa 1, esto es alfa 2, esto es alfa 3, esto por ende es 1 menos alfa 1 menos alfa 2 menos alfa 3. No me ocupo. Digamos que estas son las probabilidades de jugar las diferentes opciones. Para el jugador 2 tendríamos algo parecido. Bueno, esta sería 1 menos beta, beta F. Entonces este sería un juego bastante más complejo que el que habíamos hecho antes, porque antes básicamente yo podía graficar las funciones de mejor respuestas en dos dimensiones, ¿o no? Porque tenía, digamos, acá lo que hace el jugador 1 y acá decía que esto era alfa, acá decía que esto era beta, y pues graficaba la función de mejor respuesta de uno contra el otro. Pero acá el jugador 2 tiene dos parámetros que puede elegir, que es beta E y beta F, entonces pues no hay una sola, o sea, esto pasaría a ser dos dimensiones, y para el jugador 1 no solamente hay uno, sino que hay tres, ¿o no? Es como que graficar la función de mejor respuesta ya no se podría en un plano de dos dimensiones, se en un plano de tres dimensiones por dos de seis dimensiones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿O no les parece? Sí. Entonces, se puede hacer, en realidad, no tanto dibujando la función de mejor respuesta, pero se puede hacer pensando cuál es la mejor respuesta a cada jugador. Pero entonces lo que vamos a tratar de hacer es simplificar este juego un poquito y después sí hacer lo de las mejores respuestas. Entonces, la manera de simplificar el juego es vamos a buscar si hay alguna estrategia que domine estrictamente a la otra y la podemos eliminar. E igual que lo que habíamos visto antes, nosotros sabemos que todo equilibrio Nash, incluidos los de estrellas mixtas, van a sobrevivir al proceso de eliminación de estrategias estrictamente dominadas. Entonces, ese es el objetivo. Vamos a buscar eliminar estrategias para ver ya al final del juego resultante, o sea, después de haber eliminado estrategias estrictamente dominadas, si encontramos un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Entonces, lo primero acá sería una pregunta para ustedes. Para el jugador 1, ¿hay alguna estrategia que domine estrictamente la otra? No. No, ninguna. ¿Listo? Y para el jugador 2, ¿hay alguna estrategia que domine estrictamente la otra? GAF. Exacto. Entonces G domina F para el jugador 2
Entonces puedo eliminar F. Listo. Y del juego resultante, ¿hay alguna estrategia que domina la otra para el jugador 1? C, no, olvídelo. D a C, digo D a B. D, exacto. D domina a B. Listo. Perfecto, entonces acá, por acá tengo el juego resultante. Más abajo. Listo, entonces tengo este juego. Y ya este juego es bastante más sencillo. Ya el jugador 2, efectivamente tenemos, no sé, beta 1 menos beta, si esas son sus probabilidades. Pero para el jugador 1 todavía es un poquito complejo, ¿no? Porque tenemos 3. Lo ideal sería tener 2, porque acá tendríamos, no sé, alfa A, alfa C, y esto sería 1 menos alfa A menos alfa C. Como que todavía es muy complejo porque hay 2 parámetros en vez de 1 para el jugador 1. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí. Listo. Entonces ahí, ¿hay algo más que podamos eliminar para el jugador 1? Creo que ya no. Bueno, Sí, A domina, pero débilmente a C. exactamente. Entonces, A domina débilmente a C. Eso, pues es como, pues, ok, está bien, pero no alcanza para digamos, quitar a C. Pero yo les propongo que busquemos una estrategia mixta que domine estrictamente a C. O sea, busquemos un sigma 1 que domine a C. Si tenemos una estrategia mixta que domina a C, igual que unas estrategias puras, podemos eliminar a C. ¿Listo? Entonces, pues lo primero es que si vamos a eliminar a C, la estrategia mixta no puede tener a C, ¿o no? Sería como medio contraintuitivo. Es decir, tengo una estrategia mixta que incluye a C y voy a eliminar a C, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Prof, yo no entendí bien. ¿Creo que lo pudiera repetir, por favor? Sí. O sea, aquí, pues lo único que hemos dicho es, sabemos que A domina débilmente a C, pero eso no es suficiente para eliminar a C. Entonces, lo que yo propongo es, ok, dado que C está como débilmente dominado, voy a buscar, todavía no sé si existe, voy a buscar una estrella mixta que domine a C. Escribir así mejor. Entonces, si yo llego a encontrar esa estrella mixta, podría eliminar a C, digamos, podría hacer esto, y ya tendría un juego mucho más sencillo. 2 estrellas para el jugador 1, 2 estrellas para el jugador 2, ¿o no? Ese es el objetivo. Ahora, si yo voy a buscar esa estrategia, como quiero eliminar a C, pues lo razonable sería que esa estrategia no incluyera C. ¿En qué sentido? Que fuera una mezcla de A y de D, ¿o no? Voy a poner así. Entonces esa es una estrategia que está combinando a C le asigna probabilidad de 0 y a D le asigna probabilidad de 1 menos alfa. ¿Tiene sentido esto? ¿Primera? Sí, prof. Gracias. Entonces, la voy a buscar, todavía no sé si existe. Pero entonces digamos que intuitivamente a ver si de pronto, ¿será que de pronto existe? A ver, entonces yo estoy diciendo, voy a mezclar A y D. Si yo mezclo A y D y el jugador 2 está jugando E, o sea, me enfoco en esta columna, yo estoy mezclando A y D. ¿Cómo serían los pagos de mezclar A y D? Para el jugador 1. Si quieren lo escribo formalmente. ¿Cómo es el pago o el valor esperado de la utilidad del jugador 1 de jugar sigma 1 y que el jugador 2 juegue E?
¿Cómo es este pago? Sería alfa por 5 Sí, más 1 menos alfa por 2. exactamente. ¿Todo el mundo está de acuerdo con qué sería el pago o no? Perdón, ¿podrías explicar por qué es el pago ese? Sí, entonces, si yo estoy jugando, si soy jugador uno y estoy jugando esa estrategia mixta, ¿listo? Eso quiere decir que con probabilidad alfa, yo juego A. Si yo juego A y la otra persona está jugando E, mi pago es 5. Y entonces eso sucede con probabilidad alfa, que es con la probabilidad con la que yo juego A. Con probabilidad cero, pues acá me faltaría como sumar 0 por 4. Con probabilidad cero, yo juego C, él va a jugar E, entonces gano 4. Pero pues digamos, como es con probabilidad cero, eso no lo sumo. Más, con probabilidad 1 menos alfa, yo juego D y en ese caso me gano 2. Entonces gano 2 con probabilidad 1 menos alfa. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, ya. Justo era lo del cero que no entendía por qué no entraba, pero ya me acordé que lo acabas de mencionar. O sea, porque Exacto. la domina débilmente a AC. O sea, vamos a buscar que la domine. Entonces, pues digamos, yo le voy a asignar probabilidad 0 a C. Entonces, pues no me toca sumar nada. Vale, gracias. Listo. Entonces, si yo quiero que sigma 1 domine a C, ¿esto cómo tiene que ser mayor, menor, igual que qué? Mayor estricto que 4. Exacto. ¿Qué es la utilidad de jugar C y que la otra persona juegue E? Y tiene que haber otra condición para que domine sigma 1 a C. ¿Cuál sería? Si escoge G, el otro. Exactamente. Entonces, para que domine me tiene que siempre ir mejor con sigma 1. Entonces, cuando la otra persona juega G, esto sería 3 alfa más 8, 1 menos alfa. Y tiene que ser mayor que 3, que es la utilidad de C, G. Si pasan estas dos condiciones, entonces sigma 1 domina C. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Prof, ¿Listo? pero ¿cuál Sí. fue la tercera condición? Perdón. La tercera no, las dos. O sea, esta. Ajá. Yo dije 3, dije 2. Hay dos condiciones, lo siento. Ah, ok, ok. Sí. Listo. Entonces, necesitaríamos, voy a reescribir estas ecuaciones de acá, como básicamente sería 3 alfa más 2, no, a ver, voy a escribir completo. 5 alfa más 2 menos 2 alfa mayor que 4, y esto sería 3 alfa más 8 menos 8 alfa mayor que 3, que serían lo mismo que 3 alfa mayor que 2 y que menos 5 alfa mayor que menos 5, y de aquí saldría que alfa es mayor que 2 tercios y que alfa es menor que 1. O sea, lo que nos están diciendo es que alfa tiene que estar entre 2 tercios y 1. Entonces, cualquier estrategia mixta con un alfa mayor que 2 tercios y menor que 1 domina a C o no. Sí, Entonces, yo lo que puedo hacer acá es básicamente eliminar esto. ¿Está ahí? ¿Están de acuerdo? Y el resultado va a ser este juego que es mucho más sencillo, ¿o no? Entonces ahora,
en este juego busquemos los equilibrios de Nash en esas mixtas. Entonces voy a decir que el jugador 1 juega con probabilidad alfa A y 1 menos alfa D, y el jugador 2 juega con beta y 1 menos beta. Y entonces lo que voy a hacer primero es encontrar cuál es la mejor respuesta del jugador 1 a que el jugador 2 juegue esa estrategia mixta. Eso es lo primero que voy a hacer. Cuando tenga esa función de mejor respuesta, voy a graficarla. Después voy a buscar la función de mejor respuesta del jugador 2 a lo que hace el jugador 1, la grafico, y donde se intersecten es el equilibrio de Nash, o son los equilibrios de Nash. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la mejor respuesta del jugador 1 a lo que hace el jugador 2? Usando la sigma 2 con beta y 1 menos beta. Ok, y entonces pues básicamente, para encontrar la mejor respuesta tengo que ver qué le da más utilidad al jugador 1. Si A o D, que son sus dos opciones, ¿o no? Entonces, la utilidad del jugador 1 de jugar A y que la otra persona juegue la estrategia mixta, ¿cuál sería? ¿Mm? Sería beta por 10. Porque beta por 10. Entonces me da la utilidad del jugador 1. ¿Cómo? ¿Cuánto sería? Sería 5, ¿no? ¿Y qué más? 3 por 1 menos beta. Claro. Entonces sería 5 beta, porque con probabilidad beta él va a jugar E, y con probabilidad 1 menos beta él juega G, y en ese caso gano 3. ¿O no? Sí, ya. Y ahora mi otra opción es jugar D, en cuyo caso yo gano 2 beta más 8, 1 menos beta. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo. Y esto es lo mismo que... ¿Sí? Yo no entiendo por qué estamos usando las betas ahora. No sé no sé dónde me perdí, pero no entiendo por qué ahora usamos la beta. O sea, lo que quiero ver es cuál es la mejor respuesta del jugador 1 a lo que hace el jugador 2. ¿Listo? Entonces, el jugador 2 va a suponer que está jugando una estrategia mixta, que es pues, beta, Ajá. 1 menos beta. Y el Ajá, jugador sí, 1 sí. tiene dos opciones. Él puede jugar A o D. Bueno, Ajá, sí, sí. entonces, lo que quiero ver al final del día es qué le da más utilidad, si jugar A o jugar D. Y la que le da más utilidad es su mejor respuesta, ¿o no? Ah, ok, sí, sí, ya entendí, claro. Gracias. Listo. Profe, yo tengo una duda. Dale. O sea, me quedó clarísimo cómo eliminamos C, pero ¿para qué nos sirve ese intervalo de alfa? Eso es lo que no me termina de... Para nada. Simplemente para saber que si este intervalo, digamos, si nos hubiera dado, por decir algo, que alfa tenía que ser mayor que, no sé, ponle 8 séptimos, no, pues ya sabemos que alfa nunca puede ser mayor que 8 séptimos, porque alfa está entre 0 y 1, ¿o no? Sí. O sea, como que, entonces nos hubiera dicho, no hay ninguna estrategia mixta que domine, pero como nos dio, que efectivamente era mayor que 2 tercios y menor que 1, entonces, estos alfas sí son posibles, ¿o no? Ah, ya, entonces nada más es como Entonces, para comprobar, ya. sí, es como que nos dice, ok, entonces sí hay unas estrategias mixtas posibles que dominan a C. Va, mil gracias, profe. Dale. Listo. Ok, entonces, de nuevo estamos buscando la mejor respuesta del jugador 1 a lo que hace el 2. Entonces sus opciones son A o D. Si juega A, pues sus pagos son 5 beta
No, pues digamos 5 con probabilidad beta y 3 con probabilidad 1 menos beta, que es igual a 2 beta más 3. Y si este es 2 con probabilidad beta, 8 con probabilidad 1 menos beta, que daría como resultado 8 menos 6 beta. Si no estoy mal. Entonces acá la pregunta es, pues A es preferido a D. ¿Cuándo? Pues cuando 2 beta es mayor que 8 menos 6 beta, ¿o no? O sea, A es la mejor respuesta cuando esto pasa, ¿o no? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa cuando 8 beta es mayor que 5? ¿Qué pasa cuando beta es mayor que 5 octavos? Entonces, si beta es mayor que 5 octavos, yo prefiero A. D es preferible a A, pues cuando pasa lo contrario, o sea, cuando 2 beta más 3 es menor que 8 menos 6 beta. ¿Qué pasa cuando beta es menor que 5 octavos? O sea, básicamente cambia el signo de la desigualdad. Y por último, es indiferente cuando beta es exactamente igual a 5 octavos. En este caso, ambas cosas le dan la misma utilidad, ¿no? ¿Todos están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces ahora, si yo fuera a graficar esto, o sea, esto acá, en realidad lo que estoy graficando es alfa, que es lo que elige el jugador 1, y acá estoy graficando beta, que es lo que elige el jugador 2. ¿Listo? Yo sé que esos números máximos pueden ser 1, que son probabilidades. Listo, entonces voy a graficar la función de mejor respuesta del jugador 1 a lo que hace 2. 5 octavos, pues obviamente ha pasado algo importante. Listo. Entonces, cuando beta es mayor que 5 octavos, yo juego A. ¿Cómo se ve eso en esta gráfica? Es una línea vertical en el 1 del eje X a partir de 5 octavos en el eje Y, ¿no? Exacto. O sea, se vería algo así. Porque básicamente, cuando beta es menor que 5 octavos, que es esta región de acá, me están diciendo que yo juego A. O sea que con probabilidad 1 juego A, que es lo mismo que decir que alfa es igual a 1. Ahora, si yo fuera a graficar esta segunda parte, que me dice, yo juego D siempre y cuando beta es menor que 5 octavos. ¿Eso cómo se vería? ¿Mm? Del otro lado, ¿no? Que alfa fuera 0. O sea, se vería así exactamente. Porque entonces cuando beta es menor que 5 octavos, juego D con probabilidad 1, que es lo mismo que alfa sea igual a 0, entonces sería esta parte de acá. Y cuando beta es igual a 5 octavos, entonces yo soy indiferente. Entonces me da lo mismo jugar A o D, y más importante, me da lo mismo jugar cualquier estrategia mixta en la mitad o no. Porque si A y D me pagan lo mismo, cuando yo mezcle A y D, también me paga lo mismo, ¿o no? ¿Estás de acuerdo o no? De acuerdo. Y esta es la mejor respuesta del jugador 1 a lo que hace el jugador 2. Entonces, ahora el siguiente paso es que voy a tratar de buscar la mejor respuesta del jugador 2 a lo que hace el jugador 1. Entonces, si voy a buscar la mejor respuesta del jugador 2, ¿qué hago? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Mm? Igual, ¿no? Sí, o sea, dame más. Bueno, pues queda que
si juega E, su utilidad queda dependiendo de sigma 1, E. Y sería Exactamente. Entonces ahora quiero ver cómo es la utilidad de 2 si el jugador 1 juega sigma 1 y él juega E. Y cómo es su utilidad si el otro juega sigma 1 y él juega G. Y queremos ver cuál de esas dos es más grande, básicamente. ¿No? Entonces, si yo juego E y la otra persona juega sigma 1, ¿cómo es mi utilidad? Y es alfa más 4 por 1 menos alfa. Exacto, perfecto. Y si juego G, ¿cuánto es? Ahí me dio 4. O sea, vos Sí, descartado por 4 por 1 menos alfa. Perfecto. Y entonces esto, si lo simplifico, básicamente es 6 alfa más 4. Listo. Entonces ahora lo mismo que antes. Entonces, yo prefiero E a G siempre y cuando 6 alfa más 4 sea mayor que 4, o sea, cuando 6 alfa es mayor que 0, o sea, cuando alfa es mayor que 0. Súper. Prefiero G a E, pues va a pasar lo contrario, cuando alfa es menor que 0. Y soy indiferente cuando alfa es igual a 0. Este caso de la mitad no puede pasar o no, porque alfa es una probabilidad, no puede ser negativa o no. ¿Están de acuerdo? O sea, siempre va a jugar E. O va a ser indiferente si alfa es 0. ¿O no? Ok, va. Entonces, pues ahora pintamos la función de mejor respuesta. Entonces, lo que nos dice la función de mejor respuesta es, si alfa es positivo, siempre juega E. ¿Cómo se vería esa gráfica acá? Como una línea horizontal, ¿no? Desde el 1 en el Y hasta la puntita. Exacto. Entonces, siempre que alfa es positivo, juega B igual a 1. O sea, juega E. Y ahora, si alfa es exactamente 0, él es indiferente, entonces le da lo mismo jugar cualquier beta, básicamente. Entonces, se vería así o no. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Y entonces acá nos saldría que hay un equilibrio de Nash acá, que corresponde a que alfa y beta son 1, o sea, lo mismo que decir que se jugó a E. Un equilibrio de Nash acá, que corresponde a decir que alfa y beta son 0, o sea, se jugó D, G o no. Y aparte de eso, hay infinitos equilibrios de Nash acá o no. Que es básicamente cuando el jugador 1 juega alfa igual a 0, o sea, juega D, y el jugador 2 juega una estrategia mixta, pero donde beta es menor que 5 octavos. ¿Están de acuerdo o no? Prof, ¿cómo sacamos el D, G? El D, G. Ah, de acá. Entonces, básicamente, ahí, pues, en ese punto que se intersectan es alfa 0 y beta 0. Entonces, si alfa es 0, es básicamente como si nunca jugaran A, o sea, siempre jugaran D, donde la estrella pura D. Y si beta 0, es como si nunca jugaran E, o sea, siempre jugaran G. Pues ahí sale el G. Ok, gracias. Va. Pregunta sobre este. Yo tengo una duda. En la parte de infinitos equilibrios, conocemos dos que serían los de D y E y D y G, o no los tomamos así directamente. No te entendí. O sea, ahí es donde está indiferente el individuo 2 a jugar entre E y G, ¿no? Entonces, en esa parte de infinitos equilibrios, conocemos dos, que sería el equilibrio en el que juegan D y E,
o D y G. No conocemos uno que es este, D y G, estoy de acuerdo. Ajá. Pero D y E no es un equilibrio, porque D y E corresponde a este punto de acá, ¿o no? Yo decía, sí, D y G, ajá, D y E. Pero Entonces, entonces D y E, este punto no corresponde a un equilibrio, ¿estamos de acuerdo o no? ok. D y E. Porque ahí el jugador uno no está jugando la mejor respuesta, ¿o no? Sí, sí. Va, es que me había confundido porque como quedaba indiferente, pensé que quedaba así. Pero ya. O sea, él es indiferente entre todo, pero solo es equilibrio en Nash si el jugador 1, disculpen, el jugador 2 juega con beta menor que 5 octavos, o sea, nunca juega E, en ese caso. Puro. Mezcla, y mezcla de tal manera que la probabilidad de E es menor que 5 octavos. Porque eso corresponde a esta parte de acá donde ambos intersectan, ¿no? ¿Sí tiene sentido eso? Entonces, si nos preguntaran en un examen cuántos equilibrios teníamos, diríamos 2, 3 o infinito? O sea, hay dos NSTs puras que son este de acá y este de acá. Y hay infinitos NSTs mixtas. Va, gracias. Sí. Súper. ¿Otras preguntas sobre este ejercicio? Va a cambiar de diapositiva, entonces es un buen momento para preguntar antes de cambiar. Profe, ¿puedo Listo. ver nada más rápido donde eliminamos C? Donde eliminamos C, ok. Ya ni sé dónde está. Acá. Listo, nada más quería ver cómo lo habíamos escrito. Ok. Entonces, básicamente, ahora lo que vamos a ver es el teorema de Nash, que hace Nash muy famoso, y después vamos a la introducción a juegos dinámicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no sé si se han dado cuenta, pero lo que hicimos cronológicamente en el curso hasta ahora, digamos en la parte de teoría de juegos, que dijimos, bueno, tenemos los juegos, vamos a resolverlos por dominancia. Entonces vamos a ver si hay estrategias que dominen a otras, y si al final llegamos a un perfil de estrategias, es la solución. Y así resolvimos algunos juegos, pero no todos. Hay unos que no se pueden resolver así. Entonces pues dijimos, ok, entonces introduzcamos el equilibrio de Nash. Y ahí vimos que podíamos resolver algunos juegos que podíamos resolver por dominancia, pero no, disculpe, podíamos resolver algunos que no se podían resolver por dominancia, pero sí por el equilibrio de Nash, pero no eran todos. Por ejemplo, piedra, papel o tijera o pares sin no tenía solución. Y ahora que introdujimos estrategias mixtas, todos los juegos que hemos hecho han tenido solución. Y eso no es casualidad, eso es una consecuencia del equilibrio de Nash. Entonces, lo que dice el equilibrio de Nash es, supongamos que tenemos un equilibrio que tiene un conjunto de estrategias finitas para cada jugador. O sea, cada jugador tiene un número finito de opciones. Entonces, un equilibrio de Nash siempre existe. Acá, el teorema, lo que más que él, digamos, lo dice escondido, es un equilibrio de Nash posiblemente en estrategias mixtas. O sea, o incluyendo estrategias mixtas, más bien. Lo que dice el teorema básicamente es todo juego finito, o sea que tenga un número finito de estrategias para cada jugador, tiene un equilibrio de Nash cuando tenemos en cuenta estrategias mixtas, siempre. Al menos un equilibrio de Nash. Otra manera de decir esto es, todo juego tiene solución por medio de un equilibrio de Nash cuando tenemos en cuenta estrategias mixtas. ¿Tiene sentido esto o no? O sea, el enunciado del teorema. Sí. Sí,
Listo. Entonces ahora, muy rápidamente, voy a hacer una demostración como medio intuitiva del teorema. ¿Listo? Entonces va a ser una demostración relativamente parecida al equilibrio general, si se acuerdan cómo es esa, si no me importa. Y son entonces como para que vean la intuición de cómo se hace. Los detalles matemáticos pues están en los libros, si alguien lo quiere ver. Pero entonces el teorema va a tener dos partes. Primero vamos a mostrar que un equilibrio Nash es un punto fijo de una función. ¿Listo? Y entonces, después vamos a mostrar que esa función siempre tiene un punto fijo utilizando un teorema de matemáticas. ¿Qué era un punto fijo? Básicamente es un punto tal que cuando yo se lo meto a una función me devuelve lo mismo. O sea, básicamente la función no cambia ese punto. Si yo se lo meto a la función me escupe lo mismo. La función no lo transforma. Lo deja exactamente igual. ¿Listo? Entonces vamos a ir en dos pasos. Paso 1, de nuevo, es tratar de mostrar que un equilibrio Nash es un punto fijo de una función y después vamos, paso 2, que va a ser el siguiente, ver que esa función siempre tiene un punto fijo, como siempre tiene un punto fijo, entonces siempre tiene un equilibrio Nash. Listo. Entonces, a ver, creo que esto está cargado. Listo. Parte 1, vamos a tratar de mostrar que el equilibrio Nash es un punto fijo de algo. Solamente como un recordatorio, recuerden que si los demás personas están jugando el equilibrio de Nash, yo tengo que estar jugando el equilibrio de Nash por definición, ¿o no? O sea, o más bien, si las demás personas están jugando el equilibrio de Nash, mi mejor respuesta a que ellos jueguen el equilibrio de Nash es jugar el equilibrio de Nash. O sea, no tengo incentivos a desviarme, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces ahora voy a crear una función, me la saqué del bolsillo, que es la función gamma, que va a ser una función multivariada. O sea, yo le voy a meter un vector de estrategias y me va a volver un vector de estrategias. Entonces, yo le meto un vector de estrategias, una para cada jugador, y me va a decir un vector de estrategias para el jugador 1, uno para el jugador 2 y así uno para el jugador n. Y lo que va a hacer esta función es que yo le meto un vector de estrategias y me va a devolver para el jugador 1 la mejor respuesta al jugador 1 a lo que hacen los demás. Para el jugador 2 me va a devolver la mejor respuesta al jugador 2 a lo que hacen los demás. Y así para todos los jugadores está el jugador N que me devuelve la mejor respuesta al jugador N a lo que hacen los demás. Ahora, si yo a esa función le meto el equilibrio de Nash, esa función me va a escupir el equilibrio de Nash. ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, para el jugador 1. Lo que esta función me va a devolver es, literalmente, la mejor respuesta al jugador 1 a lo que hacen los demás, o sea, que los demás jueguen el equilibrio de Nash. Al jugador 2 me va a devolver la mejor respuesta al jugador 2 a lo que hacen los demás, o sea, que los demás jueguen el equilibrio de Nash. Y la mejor, hasta el final, la mejor respuesta al jugador N a que los demás jueguen el equilibrio de Nash. Por definición, la mejor respuesta al jugador 1 a lo que hacen los demás, ¿qué es? O sea, que los demás jueguen el equilibrio de Nash. Se vale ayudarse de esta igualdad. Vale. ¿Cuál es la mejor respuesta al jugador 1 a que las demás personas estén jugando el equilibrio de Nash? Jugar el equilibrio de Nash. Exacto. O sea, esto es S1 estrella. ¿Y cuál es la mejor respuesta al jugador 2 a que los demás jueguen el equilibrio de Nash? S2 estrella. También jugar el equilibrio de Nash. Exacto. Y así para todos los jugadores. Entonces, si yo a esta función gamma que me inventé le meto el equilibrio de Nash, esa función me va a escupir el equilibrio de Nash. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Y entonces, esta función S estrella, diga, el equilibrio de Nash es un punto fijo de la función gamma. Porque yo le meto el punto y me devuelve exactamente lo mismo. Entonces ahora lo que queremos hacer es
demostrar que esta función gamma siempre tiene un punto fijo. Y si siempre tiene un punto fijo, entonces tiene un equilibrio de Nash siempre. Entonces, para eso vamos a usar el teorema de Kakutani, que es un matemático famoso. Kakutani dice lo siguiente, y ahorita les digo qué quiere decir todo eso. Básicamente, cojo la función gamma, que va de un conjunto al mismo conjunto, y digamos que es semicontinua desde arriba, por el momento piensen que es continua, y digamos que este conjunto es compacto, o sea que está cerrado y acotado, y que es convexo, entonces esta función tiene al menos un punto fijo. Supongamos que podemos por un segundo aplicar el teorema Kakutani a la función gamma que yo dije. Lo que diría el teorema Kakutani es, esa función gamma tiene al menos un punto fijo, como el punto fijo es un equilibrio de Nash, lo que nos está diciendo es, ese juego tiene al menos un punto fijo. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Sí. Ok, entonces ahora voy a demostrar que todas las partes, todos los supuestos del teorema, que son estos de acá, se van a cumplir para la función gamma. O sea, va a demostrar que es semicontinua desde arriba, que es compacto y que es convexo. Entonces, a ver, lo pongo acá. Sin tanto suspenso, ponemos a todo al final. Es que el suspenso funciona mejor cuando esto lo hago en clase que ahorita. Listo. Entonces, básicamente, en este caso, esta función gamma iría del conjunto de estrategias mixtas al conjunto de estrategias mixtas. Porque, pues, básicamente, yo estoy permitiendo que la gente juegue estrategias mixtas. Entonces, lo primero es que ese conjunto es compacto. Intuitivamente, supongamos que yo tengo 3 estrategias. ¿Listo? ¿Cómo se verían intuitivamente la combinación de estrategias entre S1 y S2? Supongamos que esto es un conjunto, ¿no? ¿Cómo serían las combinaciones entre S1 y S2? Pues sería como es básicamente o sea, es algo así como lambda S1 más 1 menos lambda S2. Se vería como una línea recta que los une, ¿o no? S3 en este caso. ¿Están de acuerdo o no? ¿O no les parece? ¿Sí? Y pues digamos, si yo combino S2 y S3, esto sería como, no sé, alfa S2 más 1 menos alfa S3, pues sería esta línea recta. Y si combino S1 y S2 sería así. Y un punto por acá en el centro, pues digamos que es una combinación de las 3 estrategias, ¿o no? Entonces, a ver, si yo tengo el conjunto de estrategias mixtas, ¿sería esto o no? Son todas las posibles combinaciones entre S1, S2 y S3, ¿o no? Sí. Ok. A ver, ¿cuál es el borde de este conjunto? Creo que está en negro, ¿o no? O sea, básicamente las estrategias puras más las combinaciones entre dos estrategias, ¿o no? Sí. Y eso hace parte del conjunto, ¿o no? De estrategias mixtas, ¿o no? Sí. Sí, o sea, incluye de esos dos, ¿no? Y todo lo de adentro es lo de la Exacto. Entonces combinación de incluye tres. el borde, listo, entonces eso lo hace compacto. Ahora, que sea convexo. Pues, ¿cuál era la definición de convexo? Ustedes, no sé, en alguna clase de matemáticas que vieron. Un conjunto convexo incluye ¿qué? Se incluyen los bordes del conjunto, ¿no? Eso es que sea cerrado.
Más o que era menos que convexo. según yo como que puedes conectar cualquiera de los puntos sin salirte del conjunto, ¿no? Exactamente. Y si ustedes cogen este, pues casi que por definición, yo lo que hice fue que conecté S1 y S3, S2 y S3, S1 y S2, y miré todo lo que está dentro. Si yo cojo cualquier pareja de puntos en este conjunto, ¿está dentro del conjunto? Sí, o sea, nunca te vas a Sí. salir. Exacto. Y esa es la definición de que sea convexo. Esto básicamente, que incluyamos que sean mixtas, lo vuelve convexo. Es como convexifar un conjunto. Listo. Y después, pues tenemos que ver si es semicontinuo desde arriba. Entonces ahora lo voy a explicar algo intuitivamente y después vemos que es semicontinuo desde arriba. Digamos que yo tengo acá la utilidad del individuo. ¿Listo? Y por acá tengo el conjunto de estrategias. No, más bien no. Esto no es lo que quería ver. Acá tengo la mejor respuesta al individuo 1 y acá digamos lo que hacen los demás, ¿no? Digamos que la mejor respuesta a lo que hacen los demás y los demás hacen eso incluye este punto e incluye este punto. Si a mí la mejor respuesta es tanto el punto rojo como el verde, a ver si están de acuerdo conmigo, entonces todo lo que está en azul también es mejor respuesta o no. Porque si a mí me da igual utilidad lo verde y igual utilidad lo rojo, mezclar lo verde y lo rojo me da la misma utilidad también o no. ¿Están de acuerdo o no? Así no lo entendí muy bien. A ver, olvídense si quieren de esto. Así. Digamos que yo digo que la mejor respuesta del jugador 1 a algo que hacen los demás. ¿Listo? Si acaso puede ser una estrategia mixta, no importa. Algo que hacen los demás. Tiene dos puntos. Tiene la estrategia S1' y tiene S1''. Si tienes esas dos estrategias, ahí están de acuerdo conmigo, entonces también es mejor respuesta mezclar esas dos estrategias, ¿o no? Porque si estas dos son mejores respuestas, me dan la misma utilidad. Entonces, cuando yo mezclo estas dos, me tiene que dar la misma utilidad, ¿o no? Es Sí. un poco como cuando teníamos la gráfica que estamos haciendo ahorita de alfa y beta, y decíamos, cuando beta es 5 octavos, a él le da igual jugar cualquiera de las dos cosas, entonces decíamos, ah, ok, entonces todo esto es mejor respuesta, ¿o no? Es como esta parte de acá, que es decir, ah, como le da igual jugar alfa igual a 0 o alfa igual a 1, también le da igual cualquier cosa en la mitad, ¿o no? Sí, ya. Listo. Casualmente, la definición de semicontinuo desde arriba es esto. Es que si dos puntos son mejor respuesta, la combinación lineal también es mejor respuesta. Es la definición de semicontinuo desde arriba. Y entonces, lo que demostramos es que todos los enunciados, o sea, todas las partes del teorema se cumplen, porque llega y dice, ¿es semicontinuo desde arriba? Sí. ¿Es compacto? O sea, incluye su borde, sí. ¿Y es convexo? Sí. Entonces la función tiene al menos un punto fijo. Y como tiene al menos un punto fijo, entonces el juego tiene al menos un equilibrio de Nash. Entonces, esa es la demostración, digamos, la intuición de la demostración. Si ustedes se ven la película de Una mente brillante, que es sobre John Nash, con el tipo de gladiador, entonces hay una escena en la película en la que a John Nash le dan el premio Nobel, que se lo dieron por esto, y básicamente ya, pues no sé, es como que lo llaman y le dicen, oye, te ganaste el premio Nobel, y él, ¿por qué fue? Por mí. Entonces, nota aparte, John Nash es un matemático muy famoso, matemático, aparte economista, muy famoso.
ha hecho muchas cosas en matemáticas, o hizo muchas cosas en matemáticas. Y entonces entonces Nash empieza a decir como, ok, fue por mi trabajo, y empieza a decir su trabajo en otras cosas, entonces dice, mi trabajo en conjunto, yo no sé qué, y dice, no, no es por eso. Entonces dice, fue por mí, yo no sé qué, y dice, no, no es por eso. Entonces al final dice, no, fue por tu tesis de doctorado en la que, ¿sabes?, demostraste el teorema de Nash. Que él no lo llamaba así, le llamaba teorema 1 y ya. Y entonces él dice, no, no puede ser porque eso básicamente es una aplicación del teorema de Kakutani. O sea, él llega y básicamente lo que hizo, dijo, el teorema de otro matemático famoso se puede aplicar a un contexto particular que los economistas y, pues, otros ciencias sociales están estudiando, que es la teoría de juegos. Pero él básicamente pensaba como en su teorema, como un corolario o como un lema, casi que una consecuencia obvia del teorema de Kakutani. Entonces como que no consideraba que esa era su gran contribución al conocimiento. Pero pues en realidad, digamos, si uno toma así como un paso hacia atrás, pues es una muestra muy bonita de la colaboración entre diferentes ciencias sociales y, digamos, puras, como duras, como la matemática. Los matemáticos, Kakutani, van y muestran los teoremas que se ven muy abstractos, y después alguien brillante, como Nash, se da cuenta que un problema que están estudiando los científicos sociales tiene las características matemáticas de lo que el matemático probó y lo aplica al contexto y pues permite hacer muchos avances para las ciencias sociales. Eso en realidad es como, a mí me parece, es una demostración bonita de la colaboración entre diferentes ciencias. Si sé la película, si están interesados, es bien interesante porque la película creo que es bastante como hacer, pues digamos, relativamente, según los biógrafos, es como relativamente acertada sobre la vida de Nash, pero hay una parte de la película que explica el teorema de Nash y está completamente erróneo. Entonces, pues es como curioso. Pero bueno. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ok. Entonces, con eso, digamos, yo considero que cerramos juegos estáticos. Entonces, ¿qué es un juego estático? Ya hablamos al principio, pero básicamente es un juego donde los jugadores juegan simultáneamente y por ende nadie puede observar lo que hizo la otra persona. O, así no jueguen simultáneamente, no observa lo que hizo la persona anteriormente. Entonces, digamos como que no hay nada dinámico, porque da igual si hubiera jugado primero, simultáneamente o el otro. Entonces, ahora vamos a, digamos, a extender la teoría que ya hemos visto, pero a juegos dinámicos. Y como lo dice su nombre, pues lo que va a tener el juego dinámico es que hay varios periodos del tiempo. Y muy importante, los jugadores van a poder ver qué pasó en el pasado, o parte de lo que pasó en el pasado, y va a afectar sus decisiones, digamos, en el presente. Entonces, esa es la parte dinámica. Es un juego simultáneo, pues yo no sé qué pasó antes, entonces, digamos, no tengo información extra. Y en el juego dinámico, yo puedo observar qué pasó antes y eso va a informar o pues va a afectar mis decisiones de aquí al futuro. Entonces, como un recordatorio, porque aquí se va a volver supremamente importante, una estrategia, recuerden que es un plan completo de acción, o sea, básicamente es una acción para cada contingencia del juego o para cada nodo de información. ¿Listo? Y si tenemos un juego dinámico, los equilibrios de Nash se siguen encontrando como los hemos hecho hasta ahora. O sea, básicamente, o como yo los encuentro normalmente, es que cojo el juego, lo represento en forma normal y encuentro los equilibrios de Nash ahí. Y eso va a seguir siendo verdad. Lo que vamos a ver es que no todos los equilibrios de Nash van a tener sentido. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es como crear una definición o, o refinar la definición de equilibrio de Nash para filtrar los equilibrios que no tengan sentido, para que la teoría, digamos, se parezca un poco más a la realidad. Ese es el objetivo. Listo. Entonces, por ejemplo, creo que lo más claro es verlo con este ejemplo. Digamos que tenemos este juego entre dos jugadores. Entonces acá está la firma 1, que va primero, y la firma 1 puede decidir entrar al mercado o salirse del mercado. Si sale del mercado, pues ella gana 0 y la firma 2 se queda con 2 unidades. Todo, digamos, normal. O si entra al mercado, entonces la firma 2 tiene dos opciones. Puede hacer una guerra de precios. Entonces ambos pierden plata.
porque básicamente bajaron los precios mucho, o puede acomodarse, en cuyo caso la firma 1 gana 2 unidades y la firma 2 gana 1 unidad. Es como si se repartieran las ganancias casi. Entonces, lo primero es, escribamos este juego en forma normal. Acá está la firma 1 y acá está la firma 2. La firma 1, ¿cuántas opciones tiene? ¿Cómo son sus estrategias? XC, ¿no? Tiene una sola contingencia y tiene dos opciones, que es jugar E o X. Y ya. Y la firma 2, ¿cómo son sus estrategias? F o A. Exacto. También tiene una sola contingencia y puede jugar F o A. Ahora, si yo escribo F o A. Ahora, si yo miro los pagos, si por ejemplo se juega EF es -3, -1. Si se juega EA es 2, 1. Si se juega X cualquier cosa, pues es 0, 2, ¿no? Ahora, si yo fuera a buscar los equilibrios de Nash de este juego, entonces si el jugador 2 juega F, la mejor respuesta del jugador 1 es jugar X. Si el jugador 2 juega A, la mejor respuesta al jugador 1 es jugar X. Ah, no, disculpe, es jugar E. Es jugar E. Ahora, si el jugador 1 juega E, la mejor respuesta del jugador 2 es jugar A. Y si juega X, la mejor respuesta del jugador 2 es cualquier cosa. Entonces aquí sale que hay dos equilibrios de Nash, que serían XF y EA. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? Sí. Ok. Hay uno de estos dos equilibrios que no tiene mucho sentido. ¿Cuál es? XF, ¿no? ¿Por qué? O sea, según yo es como la duda inicial que siempre teníamos de por qué piensas en la estrategia F si el juego se termina en X, ¿no? No, pero según yo no es por eso. Porque, a ver, pensemos en la situación. O sea, extraigámoslo un poco como de las estrategias, pero básicamente lo que sucede en XF es lo siguiente. Es el jugador 2 está diciendo, mira, si tú llegas a entrar, yo te prometo que te va a hacer una guerra de precios. O sea, te estoy amenazando con hacer F. Eso es, o sea, básicamente es como si te dijera, lo vas a escribir en mármol, si tú llegas a entrar, yo te voy a hacer una guerra de precios y pues a muerte. Entonces, dado que el jugador 1 cree, digamos, si el jugador 1 cree que el jugador 2 realmente va a ser F, entonces sus opciones, a ver si están de acuerdo conmigo, básicamente son estas, como estos dos círculos que hice. Una es jugar, no, dice mal. Ay, se me cayó que diga, sus opciones son estas. Él puede ir por acá o puede ir por acá. Entonces él dice, si yo entro, ya me prometieron que me va a hacer una guerra de precios, me gano -3, o yo me puedo salir y ahí me gano 0. Entonces, ¿qué preferiría el jugador 1? Pues prefiere no perder nada, ¿no? O sea, salirse. Que por eso es que su mejor respuesta a que el otro juegue F es salirse. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Y pues obviamente esto lleva a un equilibrio porque si la otra persona se sale, una mejor respuesta al jugador 2 es amenazar con hacer una guerra de precios. Entonces, esto es un equilibrio de Nash. ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? O sea, nadie tiene incentivos a desviarse de ahí. ¿O no? Sí. Pero entonces, vean que como funcionó la lógica de esto es que el jugador 2 hizo una amenaza que es, si tú llegas a entrar, yo te prometo que te hago una guerra de precios. Analicemos esa amenaza.
Esto es una amenaza. ¿Es esa amenaza creíble? No, ¿Por qué no? porque tampoco le conviene al jugador 2. Exacto. O sea, básicamente, si ya estamos en este momento, o sea, el jugador 2 ya está acá, en esta parte. No importa cómo llegamos ahí, pero llegamos ahí. ¿Sería lógico para el jugador 2 hacer una guerra de precios? No, No, le conviene más acomodarse. Entonces, básicamente, esto es una amenaza no creíble. ¿O no? Entonces, Prof, tengo una duda. dale. O sea, aquí también estamos suponiendo que el uno sabe que, o sea, que la amenaza no es creíble. Entonces, aquí va el punto. O sea, esto es un equilibrio de Nash. XF es un equilibrio de Nash. O sea, eso está bien. No hay nada que hacer. Pero, si el agente 1 es muy racional, o sea, es relativamente racional, pues él va a hacer esta lógica que nosotros estamos haciendo. Va a decir, bueno, un momento, si yo entro, así él me está diciendo que me escribe en mármol que me va a hacer la guerra de precios, pues realmente no es una amenaza muy creíble porque a él en ese momento le va a convenir más A o no. Sí. Entonces, como que intuitivamente el agente 1 diría, no, pues yo más bien voy por este equilibrio, o sea, juego E y después A, que ahí yo gano 2 versus si me salgo, que gano 0 o no. Entonces, como que intuitivamente lo que esperaríamos que pase es esto o no. de acuerdo. Entonces, lo que queremos hacer es básicamente modificar, digamos, un poco la definición de equilibrio de Nash para que este que tiene la amenaza no creíble, pues no esté ahí. O sea, como para que pues, se parezca más a la realidad y a lo que es intuitivo, la teoría. ¿Tiene sentido eso? Sí, perfecto. Esto de la amenaza no creíble es, o sea, yo creo que ustedes lo han experimentado. Nunca les ha pasado como que alguien les dice, es que si haces tal cosa, entonces yo hago tal cosa y ustedes dicen, nada, no digas mentiras, yo sé que no lo vas a hacer. O nunca les ha pasado. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. O sea, a mí me parece que esto pasa mucho, como que alguien te dice, no, si no llegas a las 6 en punto, pues me voy, ya no te espero. Te dice un amigo a uno, y pues nada, que es pura mentira, si uno llega a las 6:30, ahí van a estar esperándolo a uno, ¿o no? Bueno, depende del amigo, pero... Entonces, es como un poco digamos, lo que estamos tratando de incorporar a la teoría. Entonces, esto es lo que acabo de decir acá en palabras. A ver. Esto es todo lo que acabo de decir en palabras. Ahí está, ahora sí, después lo quieren ver. Listo. Entonces, básicamente, si se dan cuenta de lo que estamos haciendo, o una manera de asegurarnos de que no hay amenazas creíbles, es asegurarnos que en todos los nodos, todo el mundo esté optimizando. Y como lo hicimos ahorita, el jugador 1, que es el que juega al principio, va a tener en cuenta que va a ser el jugador 2 realistamente en el futuro. Entonces, para lo que está haciendo intuitivamente el jugador 1 es prever qué va a pasar en el siguiente periodo y teniendo en cuenta eso, decidir qué hace en el primer periodo. O sea, básicamente hagámoslo acá como en vivo y en directo. Entonces, el jugador 1 está acá. Él tenía entrar o salirse, acá era 0-2. Si entraba el jugador 2, le tocaba o guerra de precios, que era -3, -1, o acomodarse, que era 2-1. Listo. Entonces, digamos, el jugador 1 va a decir, bueno, a ver, el jugador 2 realistamente
si yo llegara a entrar, tiene dos opciones, o guerra de precios o aceptar. ¿Qué haría el jugador 2 realmente? Acomodarse o no. ¿Están de acuerdo? Porque pues él compara 1 con -1. No, le conviene más acomodarse o no, que la guerra de precios. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo. Entonces, como que es un poco cuando hacemos como dominancia, el jugador 2 no jugaría F y el jugador 1 sabe que el jugador 2 no jugaría F. Entonces Entonces, siempre ahora le toca. entraría. Exacto, entonces ahora le toca al jugador 1. Entonces el jugador 1 se enfrenta a dos opciones. Él puede entrar y sabe que eso va a llevar a aceptar y entonces gana 2, o salirse y eso lleva a 0. Entonces, ¿qué haría él? Entrar. Exacto. Y entonces básicamente podríamos eliminar esto. Y eso básicamente nos lleva a que el equilibrio, o digamos la solución por inducciones atrás, se llama esto. A que es E, A. O sea, el jugador 1 juega E y el jugador 2 juega A. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a empezar, y eso literal se llama inducción hacia atrás, por el final del juego, o sea, el periodo más adelante, vamos a asegurarnos que todo el mundo juegue la estrategia óptima en los últimos periodos, vamos al periodo de antes, aseguramos que todo el mundo juegue la estrategia óptima, y así hasta el principio del juego, eliminando las cosas que no son óptimas. Y esto se llama inducción hacia atrás. No, pensé que tenía ahí el otro. Acá está. Ahora, este procedimiento está soportado en un teorema matemático que desarrolló Zermelo, que dijo, básicamente, si yo tengo un juego finito, donde cada conjunto de información tiene un solo nodo, o sea, la gente sabe dónde está parada en todo momento del tiempo, yo puedo encontrar un equilibrio en Nash por inducciones atrás. Y aparte, si los paros de los jugadores son diferentes en todos los nodos, entonces ese equilibrio de Nash es único. Básicamente lo que está diciendo el teorema de Zermelo es, no nos podemos curar equilibrios de Nash por inducciones atrás. O más bien, el resultado de inducciones atrás siempre es un equilibrio de Nash. El resultado de inducciones atrás es un equilibrio de Nash. Eso es lo que dice el teorema de Zermelo. Ahora, este teorema tiene una consecuencia adicional que dice básicamente lo siguiente. Si yo tengo un juego de dos jugadores con información perfecta, o sea, todo el mundo sabe dónde está parado, sabe qué pasó antes. ¿Listo? Y los jugadores juegan de manera alternante, o sea, primero el jugador 1, después el jugador 2, después el jugador 1 y así. Entonces, hay una estrategia que garantiza que los jugadores ganen, o al menos empaten. Entonces, ¿cuáles son juegos de este estilo? Por ejemplo, Gato es un juego de este estilo, ¿o no? Que primero va un jugador, después va otro, y así, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Lo que dice este teorema es, usando inducciones atrás, yo puedo encontrar una estrategia que es óptima. O sea, que hace que el jugador que arranca, digamos en este caso el de las X, o gane seguro o al menos empate. Y voy a suponer que si ustedes, por ahí los 10 años en adelante, se dieron cuenta que efectivamente en Gato hay una manera de nunca perder, ¿o no? Sí. Y intuitivamente lo que ustedes hacen en su cabeza cuando están jugando Gato, ya más adultos, no cuando tenía 5 años, es hacer inducciones atrás, ¿o no? Es decir, como, ok, si yo pusiera X acá, la Rosada pondría círculo allá, y entonces, entonces no voy a poner X acá, mejor lo pongo acá. Y si lo pongo acá, ya estoy seguro que no voy a perder. Es un poco lo que uno hace, ¿o no? En la cabeza, ¿o no? ¿Les late o no? Sí.
Y eso es básicamente inducciones atrás. Si se dan cuenta, este juego yo lo podría escribir casi como una matriz, donde digamos va el jugador 1. Entonces tiene 9 opciones. Las 9 opciones es dónde poner la X. Y después le toca al jugador 2, que tiene 8 opciones, dónde poner el círculo. En cada uno de estos nodos. Y después le toca al jugador 1 otra vez, que es, bueno, en cuál de los 7 queda poner la siguiente X. Y así. Y lo que uno se puede dar cuenta es que haciendo inducciones atrás, hay como una serie de caminos que me aseguran, es más de uno en este caso, que me aseguran no perder. Entonces, esos son los juegos óptimos. Otro juego que tiene esta característica es ajedrez. Porque en ajedrez es un juego donde juega primero uno, después el otro, y al final alguien tiene que ganar, ¿o no? Pues pueden empatar, ¿no? Pueden empatar, pero bueno, olvidémonos de ese tecnicismo. Que puede, si juegan el rey una vez de vuelta 8 veces empatan, pero... Ok, igual pueden empatar, no importa mucho. Entonces, lo que dice este teorema es que hay una estrategia óptima, que yo la podría encontrar por inducciones atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que encontrar esa estrategia en la práctica es muy difícil, porque ajedrez, primero al jugador 1 que tiene 18 opciones, ¿se acuerdan? ¿O no? En la primera, que es como puede mover el peón, 1 o 2 casillas, los 8 peones, más mover los caballos. Ah, no, tiene más, tiene 20, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y después le toca al jugador 2 y él tiene 20 opciones en cada una de estas ramas. Y así. Y después le toca al jugador 1 que tiene casi que 20 opciones otra vez de nuevo. Y así en cada una de las ramas. Y así pues sigue muchas rondas. Entonces la cantidad, o sea, el juego al final tiene muchas ramas. Es un número muy grande. Y lo que dice el teorema es, existe un camino, digamos, desde abajo hasta arriba, que garantiza que el jugador 1 gane. Entonces la pregunta es, ¿por qué no todos los jugadores, digamos, porque hay torneos de ajedrez si esto existe? Y es porque, como el juego es tan complejo, no existe ni un computador ni un humano que haya logrado descifrar cuál es ese camino que garantiza ganar siempre. Pero de que existe, existe. ¿Tiene sentido eso? O sea, prof, Sí. lo que dice el teorema es que, o sea, a fuerzas uno tiene que, o sea, que existe una estrategia en la que uno siempre gana. Exactamente. Ah, Pero o no sea, te aunque dice no cuál la es. conozca. Sí, no te dice cuál es, te dice existe. ¿Y cómo sabemos que existe? Por inducciones atrás. Porque nosotros podríamos teóricamente armar toda, digamos, el árbol del juego e ir al último periodo y decir, ah, ok, aquí yo me debería volver un periodo. Y así, o sea, ¿qué no debería hacer? Y ir haciendo eso hasta el primer periodo de tal manera que me garantice que yo gane. Sí, ya. O sea, como, no sé, como los videojuegos, que ya, o sea, que esos sí tienen como un caminito siempre y hay gente que descubre cuál es el camino que siempre gana. Exactamente, exactamente eso. Okay. Entonces ahora, para terminar la clase, hagamos un ejemplo más de inducciones atrás con el juego del 100 pies. Este juego ya lo habíamos hecho antes, ¿se acuerdan? Que es básicamente el jugador 1 tiene un chocolate, puede parar y tragárselo o puede continuar. En el caso del jugador 2, si para, se queda con 2 chocolates, el jugador 1 con 0. Si continúa, entonces el jugador 1 puede parar, se queda con 4 chocolates, el jugador 1, 2 con 0, con 1. O puede continuar y se reparten 3 chocolates entre los dos. Saca uno con 3 chocolates. Entonces, en este juego, si yo lo fuera a escribir en forma normal, o sea, primero busquemos los equilibrios de Nash. Si yo lo fuera a escribir en forma normal, ¿cuáles son las estrategias del jugador 1? ¿Parar o continuar? No, porque el jugador 1 tiene 2 nodos de decisión, ¿o no? Entonces, sus estrategias tienen que decir qué hacen cada uno de los nodos de decisión, ¿o no? Sería parar, comer y todo eso, ¿no? Exactamente. Serían estas 4 opciones.
donde esto es qué hace, digamos, en el primer periodo. Y esto acá es qué hace en el tercer periodo, donde, digamos, esto es el tercer periodo, esto es el segundo. Pues más bien así. Este es el tercer periodo. Este es el segundo. Y este es el primero. Entonces lo que dicen las estrategias es qué hace en el primer periodo y qué amenaza con hacer o hace efectivamente en el tercer periodo. Entonces recuerden que esto de acá puede ser, por ejemplo, en parar, parar, sería la amenaza de qué haría en el tercer periodo si llegaran allá, más qué hace efectivamente en el primer periodo. Así nunca llegamos a ese momento del tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Y el jugador 2, pues tiene, ¿cómo son sus estrategias? ¿O cuáles son? Comer y parar nada más. Exacto. Y entonces acá, para llenar esta matriz, pues uno miraría cómo son los pagos. Voy a hacer uno de esos pagos y pues el resto, no sé. Digamos que yo fuera a hacer este de acá. Entonces, este de acá, pues sería el jugador 1 continúa. El jugador 1 continúa. El jugador 2 para. Entonces sería 0-2. Ya no importa qué hace el otro jugador. Si vamos a este de acá, pues sería el jugador 1 continúa, 2 continúa y 1 para, sería 4-1. Y así yo puedo llenar toda la matriz, que ya lo hemos hecho una vez en clase. Entonces no lo voy a hacer, la matriz se vería así. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ahora, si yo fuera a encontrar los equilibrios de Nash, entonces, la mejor respuesta al jugador 1 a que 2 juegue C es jugar CP. Si el jugador 2 juega P, es o PC o PP. Si el jugador 1 juega CC, la mejor respuesta al jugador 2 es C. Si juega CP, es P. Si juega PC, es cualquiera de las dos. Y si juega PP, es cualquiera de las dos. Y entonces hay dos equilibrios de Nash, que los tengo escritos acá abajo, que básicamente serían PPP y PC, P. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ahora hagamos el juego por inducciones atrás. Entonces, por inducciones atrás vamos al último periodo, que sería este acá, ¿no? Si somos el jugador 1 parado en el último periodo, ¿yo qué hago óptimamente? Digamos, si ya llegamos ahí de alguna manera. Lo paras. Lo paras, porque pues 4 contra 3, ¿sí o no? Entonces ahora nos vamos al jugador 2. Entonces el jugador 2 tiene dos opciones. O continúa y él sabe que el jugador 3 en el último periodo lo pararía, donde ganaría 1. O lo para y gana 2. ¿Qué decide hacer? Parar. ¿Listo? Y ahora vamos al jugador 1. Entonces él dice, ok, yo tengo dos opciones. O continúo, en cuyo caso me paran y gano 0. O paro y gano 1. Entonces, ¿qué decido hacer? Parar. Listo. Y entonces la solución, por inducciones atrás, pues sería el jugador 1 para en ambos periodos, o sea, es PP para el jugador 1, y el jugador 2 para. Entonces sería PP, P. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Así con flechas, para que quede súper claro. Entonces, si nos vamos y miramos a los equilibrios de Nash, este equilibrio de Nash corresponde con el de inducción hacia atrás, ¿no? Y este no. Este incluye una amenaza no creíble. ¿Cuál sería la amenaza no creíble? Que continúe el juego. En el último periodo, ¿no? Exacto. Porque básicamente nosotros sabemos que el jugador 1 en el último periodo
pues ya el juego se va a acabar, no hay manera de castigarlo, digamos, o de recompensarlo por nada. Y él básicamente dice, ok, si yo continúo, me como 3 chocolates. Y si paro, me como 4. ¿Qué haría él? Come 4. O sea, continuar en el último periodo no es una amenaza creíble, ¿o no? Y o sea, el que encontremos por inducción siempre va a estar en los que encontramos normal, por así decirlo. Sí, Ok, sí por el teorema de Zermelo, que dice básicamente que todo resultado de inducción hacia atrás es un equilibrio de Nash. gracias. Listo. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo o no? Ok. Profe, o sea, Sí, profe. si solo hay un equilibrio de Nash como de la manera tradicional, vamos a decir, ese tiene que ser el de Zermelo, ¿no? Sí. Ok. Ok, entonces, ya después tengo otro ejemplo de otro juego que vamos a hacer por inducciones atrás, pero ya es un poco más complejo, entonces voy a parar bueno, ya nos quedan como 5 minutos. Voy a parar la clase acá y